Muy bien, señores, continuamos en el programa. Entonces, interesantísimo el tema de la SUNAT y prometemos que el siguiente también va a ser un tema muy interesante. Usted no se lo puede perder. Hoy en la mañana estuvo don Ricardo Belmont Casinelli en Radio San Borja en una noticia bastante picante, digamos, ¿no? Se dijo muchísimo, 16 minutos de entrevista muy intensa, y nosotros vamos a pasar algunos pasajes de esta entrevista y vamos a analizarla con el panel. Voy a pedirle al panel hoy que me ayude a analizar un poco de las respuestas de don Ricardo Belmont Casinelli en Radio San Borja. Señor director, si las tenemos, lo vemos. Está con nosotros, habíamos mencionado justamente a Ricardo Belmont Casinelli, gran broadcaster, hombre de radio, de televisión de muchos años, y creo que es importante conocer su palabra. Primero, conocer esta Asociación Peruana de Radio y Televisión que se ha formado recientemente en contrapartida de otras entidades, otras instituciones que pretenden representar a un sector de los medios de comunicación. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Llamosa lo saluda. Querido Fernando, qué gusto de escucharte. Para mí es un placer estar en Radio San Borja, una radio identificada mucho con el sentimiento y nuestra música. Gracias. A las órdenes. Ricardo, la Asociación Peruana de Radio y Televisión recientemente ha sido formada, sabemos de que la presidencia recayó en tu persona y la vicepresidencia en nuestro director Alex Amaniego. Cuéntanos acerca de la constitución, los objetivos de esta asociación de radio y televisión en nuestro país. Sí, cómo no. APERTV es una asociación, en efecto, que reúne a los broadcasters que tienen una trayectoria y que a través del tiempo han demostrado su capacidad y su espíritu de trabajo, y por encima de todo son peruanos. La radiodifusión en el Perú últimamente ha estado manejada y sigue siendo manejada en su mayoría por los grandes oligopolios extranjeros que han perdido la brújula de lo que debe ser la radio en sí. La radio cumple como objeto debe tener una labor social y por supuesto también ser una empresa que dé utilidades y que sea un negocio, igualmente la televisión. Entonces nos unimos con muchos broadcasters de todo el Perú que tenían ese mismo sentimiento. Son más de 300 emisoras las que representa uno de nuestros representantes. Tenemos al señor Pello Benítez, de la famosa y otrora Onda Popular, que muy pronto saldrá al aire, tengo entendido. Y por supuesto está Alex Amaniego, que es una figura emblemática. Está el señor de Radio Comas, un hombre también bastante capaz de pegar Saldaña. Y bueno, y nos hemos unido con el fin de llevar adelante una verdadera democratización de los medios de comunicación. Y nacionalización prácticamente. Y no nacionalización, porque no pretendemos... no en el sentido del término nacional peruano, ¿no? En el sentido patriótico de manejar una programación acorde con los sentimientos propios del Perú, ¿no? No manejarse desde Miami o desde un país europeo, los medios de comunicación, mayormente la televisión, con los contenidos que en muchas oportunidades criticamos, deplorables, con los contenidos violentos, amarillos, sangrientos, de escándalos, de violencia, y que prácticamente el Perú aparece como una tierra de violencia en donde no hay nada positivo, ¿no? Es correcto. Y tú eres justamente, Ricardo, un hombre que siempre habló de lo positivo. Sí, exacto. Lo positivo es apoyar a los radiodifusores de provincias, a los radiodifusores de todo el Perú, para que tengan una verdadera institución que los represente en todas las áreas, en el área legal, en el área técnica, en el área de la publicidad estatal, ¿no? En el área de la asesoría, para que no se les quiten las licencias, para que no se les cobre más el canon de lo que se les cobra, y que haya una verdadera relación de acercamiento con las autoridades del Ministerio de Transportes, ya que ellos están muy lejos y a veces una pequeña radio sufre un percance y no tienen cómo costear el viaje para poder resolver el problema en el Ministerio de Transportes, que tiene una oficina centralizada en Lima. Entonces nosotros vamos a operar en esa dirección con nuestro coordinador, el señor Edgar Guevara, que es un hombre bastante versado en el tema, y que va a darle a esas emisoras olvidadas, que son más de 1.500 emisoras en todo el Perú, y más de 600 canales independientes en todo el Perú, que ven
peligrar sus negocios, tanto en el aspecto formal, legal, como en el aspecto comercial. Ese es el fundamento de AperTV que nos une. Perfecto. Ricardo, dábamos a conocer una nota de prensa que nos ha llegado aquí a nuestra mesa de conducción referente a esta queja contra el Banco de la Nación por mecanismos de contratación de publicidad. Esto, bueno, ha elevado una situación de incomodidad. Explícanos, hemos dicho que según el documento, las bases para la convocatoria de contratación de difusión de publicidad violan la Constitución Política y la Ley de Contrataciones del Estado, y esto está discriminando prácticamente las radios que conforman justamente la Asociación Peruana de Radio y Televisión. ¿Qué ha ocurrido? Correcto. Primero vamos a ubicarnos en el contexto. En los últimos años, los gobiernos anteriores crearon un mecanismo para enriquecer a unos grupos oligopólicos y empobrecer a las verdaderas radios peruanas. Esto se hizo bajo la tutela de Vladimiro Montesinos, y eso quedó a través de una ley sacada entre gallos y medianoche, que no es una ley, diríamos que es una norma, donde la publicidad se entrega con un flagrante salto sobre la Constitución, sobre el derecho de las contrataciones, etcétera, etcétera, y por supuesto nadie dijo nada, ¿no? Porque les convenía. Se han repartido más de 10.000 millones de soles de publicidad, se les ha condonado los impuestos a estas empresas, se les han dado facilidades tributarias, se les ha premiado con publicidad estatal, incluso a los evasores de la SUNAT. Muy bien, vamos a continuar con la entrevista realizada hoy en Radio San Borja, pero vamos a analizar con el panel esta primera parte donde don Ricardo Belmont Cassinelli nos pinta dos temas en particular. El primero de AperTV, que cada vez viene dando más resultado y está teniendo más fuerza porque permite unir a muchos medios de comunicación que antes no tenían voz, que estaban apagados para el Estado peruano, para el gobierno de turno en realidad, pero que tienen un público bastante interesante. Y el segundo tema lo vamos a analizar con el doctor Raúl Durán Valladares, que tiene que ver con esta nota de prensa emitida por AperTV en medio de un panorama que se empieza de manera muy sucia con Vladimiro Montesinos y premiar a los deudores de la SUNAT y a los grandes medios oligopólicos. Vamos primero con la primera parte de lo que dijo don Ricardo Belmont y el doctor Gildemeister. Bueno, yo creo que, como dice Ricardo, la labor que le espera a AperTV, la verdad que es sumamente importante. La verdad que me alegro de que haya una entidad así, digamos, y con la calidad de personas, como ha dicho Ricardo, ¿no? Porque le espera una lucha titánica, ¿no? Por ejemplo, Ricardo ha hablado de los contenidos, ¿no? De los programas tanto de radio, televisión, etcétera, ¿no? Y los contenidos pues son de correr, ¿no? Violencia, erotismo, ojo, los noticieros, el tema de la deformación y no la información, ¿no? En fin, ¿no? Y el tema de la libertad de expresión finalmente, ¿no? Obviamente eso en paralelo con esta publicidad estatal, que obviamente hay preferencias que son clarísimas, ¿no? Y son formas, como lo he dicho en otros programas, son formas de controlar, ¿no? Que el Estado, y no solamente aquí, en otros países también, formas muy finas, muy sutiles de controlar los medios de comunicación a través de la publicidad estatal. Eso es conocido, ¿no? Pero tampoco pues es tan descarado, ¿no? Como lo estamos viendo en este caso, ¿no? Muy bien. Doctor Raúl Durán Valladares, don Ricardo Belmont se refirió también a esta nota de prensa de AperTV que nosotros cumplimos con leer al inicio del programa. En realidad, publicación de un medio que ya sabemos cómo se maneja, pero para que el público sepa y tenga claro cómo se va a actuar con respecto a este tema de la nota de prensa de AperTV. Bueno, definitivamente todas las denuncias que hay con relación a medios de comunicación son de trascendencia y competen pues a todos los peruanos. Y con relación a la denuncia considero que es bastante plausible, ¿no? Porque realmente la inequidad a todo repudio, pues realmente, ¿no? Los contratos deben ser perfectamente claros y estimularse, sobre todo a las personas que cumplen su deber. Aquellos que son buenos pagadores con el Estado, ellos deberían tener los beneficios de la publicidad y no premiarse de ninguna manera, digamos, a medios de prensa que no pagan impuestos, porque eso es un privilegio que a nadie realmente gusta y menos puede avalar. Muy bien. Ángel, hemos conversado en diversas oportunidades sobre este tema de AperTV y la manera como está creciendo vertiginosamente, ¿no? Ha tenido una aceptación muy buena y ha permitido que algunos medios de comunicación que antes para el gobierno de turno o para el Estado no existían, empiecen a tener ya una posición clara, porque ya se ven unidos con el tema de AperTV. Claro que sí, Pepe, claro que sí. Es que en realidad la función
de la radio y la televisión, como lo dijo Ricardo, debe tener también una labor social, ¿no? Estos medios deben de educar, enseñar, unir, y sin embargo lo que vemos es desunir, destruir y dividir. Y hay una consigna muy clara, cristalina, que las grandes oligopolios mediáticos están comprando todos los radios y los canales en provincias. ¿Por qué? Porque estos canales chicos, entre comillas, pero muy fuertes por el patriotismo que tienen, que la siguen peleando, se ven obligados a veces a vender porque no le llega publicidad. No le llega, para empezar, no le llega publicidad a los empresarios porque ellos son los que manejan la publicidad. Y lo peor de todo es que no le llega la publicidad estatal porque hay medios, ¿no?, terroríficos que ha hecho el gobierno de Montesinos y Fujimori. Yo te lo digo porque yo veo este tema. Y yo veo que en muchas entidades del Estado me dicen a mí, ¿tienes IVOPE? Y yo le digo, ¿qué IVOPE? ¿De cuándo acá salió IVOPE? No, pero acá hay un reglamento y te enseñan, viejo. ¿Te das cuenta? Increíble. Entonces, eso es lo que ha pasado con el Banco de la Nación. Ya reventó pues el chupo. Y hay muchos, ¿ah? Hay muchos. Entonces el gobierno tiene la obligación, y felizmente yo me he enterado de buenas fuentes que ya se han dado cuenta que esto no puede proceder. Acá todos los canales le tienen que dar lo que le corresponde. Obviamente que un canal que no tiene llegada a provincias no va a tener una pauta como un canal que llega a todo el Perú. Claro. Pero una gran mentira también es eso, porque el único canal que llega a todo el Perú es el Canal 7. Porque no llega ni el 4, ni el 2, ni el 5. Y yo aprovecho para tirar una piedra. Cuando haya la Teletón la tiene que transmitir el canal del Estado, que es el único canal que llega a todo el Perú. Y APER TV va a apoyar esta posición si fuera, se diera, mejor dicho, ¿no? Claro que sí, Ángel, como debe ser sin ninguna duda, ¿no es cierto? Doctor Vargas Aya, don Ricardo Belmont en la entrevista nos ha pintado un panorama, un primer panorama, ¿no es cierto? Primero, que tiene que ver con la de APER TV, y segundo, con lo que tiene que ver con la desgracia encabezada por Vladimiro Montesinos y los medios de comunicación. Sí, es curioso pues que durante muchísimo tiempo la mayor cantidad, o sea, casi la totalidad de las emisoras nacionales del Perú, que son la mayoría, han estado permanentemente desamparadas, es decir, desamparadas y a merced de la hegemonía de monopolios. Por eso es que APER TV, esta asociación nueva, gracias a la iniciativa de Ricardo Belmont Cassinelli, viene a llenar ese vacío. Y por lo poco que acabamos de escuchar de la entrevista que le han extraído a Belmont, se nota que su labor es eminentemente informativa. Y no solo informativa, sino la expresión de una esperanza para que en el futuro se haga un poco de justicia. Y los monopolios en el Perú no sean los únicos que manden y gobiernen.